¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable, un programa hecho especialmente y con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud ginecológica en pacientes sobrevivientes de cáncer. Así es que, ¿qué les parece? ¡Sí, comenzamos! El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se esparcen a otras partes del cuerpo. En 2021 se registraron 1.122.249 defunciones en el país, de las cuales 8% se debió a este mal. Mientras que en el 2024, Ciudad de México, Colima, Veracruz y Morelos fueron las entidades con la tasa de defunción más grande por esta terrible enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Vida Saludable, un programa en donde nuestro interés principal es darles todas las herramientas para su salud, belleza y bienestar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud ginecológica en pacientes sobrevivientes de cáncer y para ello se encuentra con nosotros el doctor Abisaí Montaño Martínez, quien es ginecólogo oncólogo y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra. Es un honor estar aquí contigo y con tu audiencia. No, al contrario. Y a mí me gustaría que antes de que entráramos a fondo en el tema, diéramos un poquito como el concepto de lo que es el cáncer en general. Claro, hablar de cáncer es algo muy complejo. Primero por la definición. Normalmente nuestro cuerpo está formado por billones de células. Cada célula va a tener una función y las células van a saber cuándo crecer, cuándo reproducirse y cuándo morir. Cuando estas células escapan de ese funcionamiento habitual, ya no llegan a morir, entonces empiezan a reproducirse con una serie de errores formando tumores. Pero hay que aclarar que no todos los tumores son malignos. Hay algunos tumores que son benignos y algunos tumores que son malignos. Aquellos tumores malignos son los que denominamos cáncer. Y el cáncer va a depender del sitio de origen de la enfermedad, es decir, si se origina de cierto tipo de célula, va a originar cierto cáncer. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que lo origina? Generalmente implican muchos factores de riesgo y dentro de los que tiene más peso en la actualidad es el factor edad. En la actualidad no tenemos algo contra la edad. El factor genético también implica un factor de riesgo muy importante. Existen ciertos cánceres en donde prácticamente la carga genética es muy fuerte y entonces las pacientes o los pacientes tienen una predisposición mayor comparado con la población en general. ¿Y a qué edad te puede dar cáncer? Prácticamente a cualquier edad. Prácticamente a cualquier edad nos puede dar cáncer. Existen infinidad de cánceres, de neoplasias malignas y va a depender mucho de la célula que origine esta enfermedad. Cuando una persona está enferma, pues sabemos que se siente mal, pero a ciencia cierta nadie sabe cómo se siente realmente esa persona. ¿Cuáles son las diferentes etapas por las que pasa una persona que le diagnosticaron cáncer? En ese momento, durante y pues cuando es sobreviviente. Ok. Existen ciertos cánceres que se pueden tamizar. ¿Qué quiere decir tamizar? Que nosotros realizamos estudios en población aparentemente sana, es decir, que no tiene ningún síntoma. Por ejemplo, el cáncer más común en la mujer, que sería el cáncer de mama. ¿Cómo lo tamizamos? Sería mediante mastografía. Cuando una mastografía sale anormal, implica una serie de estudios para llegar a un diagnóstico. Hay que aclarar que cuando tenemos una mastografía anormal, no necesariamente significa que algo malo esté sucediendo, sino que necesitamos más estudios para llegar al diagnóstico. Y dentro de estos estudios puede ser la biopsia. La biopsia nos va a dar el diagnóstico final y una vez que nosotros tengamos un diagnóstico, implica una serie de estudios adicionales para indicar qué tipo de tratamientos y la secuencia de tratamientos que va a requerir una paciente. Y entonces me imagino que cuando se le da esa primera noticia, pues es una reacción de shock, ¿no? Porque siempre relacionamos desafortunadamente el cáncer con la muerte. Y cuando tenemos algún indicio, pues inmediatamente pensamos que pues es cáncer. Entonces, en ese momento, ¿cómo se siente la paciente? Ya durante todo el tratamiento, me imagino que también dependiendo de los resultados va variando. Y posteriormente. Sí, efectivamente, al momento de dar un diagnóstico, pues implica tener una buena relación
entre el médico y la paciente para que esta noticia pues la tome de la mejor forma, ¿no? Un diagnóstico de cáncer en la actualidad no es sinónimo de muerte. En la actualidad, afortunadamente, tenemos muchísimos tratamientos con los cuales hemos logrado que las pacientes y los pacientes tengan una sobrevida, ¿no? Y entonces, una vez que terminan los tratamientos, prácticamente hay que dar un seguimiento adecuado para, en primer lugar, sobrellevar los efectos secundarios de los distintos tratamientos y, en segundo lugar, detectar si la enfermedad ha regresado. Sí, hay que tener muchísimo cuidado porque quizá cuando eres sobreviviente o cuando ya lograste erradicar la enfermedad te puedes sentir tranquila, feliz, y mucha gente pues como que trata ya de no pensar. Sin embargo, creo que es una de las etapas en las que más cuidado hay que tener. Ahorita nos vas a platicar acerca de esto, pero también hay unos factores que son los externos. La familia, por ejemplo. O sea, tú te encuentras, tú eres la enferma de cáncer, pero no nada más tú lo padeces, sino también tu entorno. Ahorita nos vas a platicar de qué manera, pero ¿qué te parece si hacemos una pausita y regresamos? Claro que sí. Ustedes no se muevan de su lugar, estamos en su programa Vida Saludable. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se comuniquen, que nos comenten qué tema les gustaría que aquí tratáramos. Y la buena noticia es que también ya pueden ver el programa a través de nuestro canal de YouTube en Anesma Televisión 8.4. Si se perdieron algún detalle, si en donde ustedes se encuentran no pueden verlo en vivo en el 8.4, pues entonces lo van a poder hacer a través de YouTube. Así es que ya lo saben, hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando acerca de la salud ginecológica en pacientes sobrevivientes de cáncer. No se muevan donde están. Regresamos. De regreso en Vida Saludable, estamos hablando acerca de la salud ginecológica en pacientes sobrevivientes de cáncer y se encuentra con nosotros el doctor Abisaí Montaño Martínez, quien es ginecólogo-oncólogo, y le agradecemos nuevamente que nos acompañe. Estábamos platicando acerca de que aquel paciente pues que está enfermo de cáncer o que es sobreviviente de cáncer tiene también una influencia externa, que en este caso podría ser la familia, los amigos. ¿Qué es lo que influye, doctor? No nada más, es el paciente. Claro que sí, esa pregunta que haces es muy importante porque a veces en la mayoría de las ocasiones nos centramos solo en él o la paciente enferma de cáncer. Desafortunadamente esto implica más allá de solo la paciente porque implica el apoyo emocional de la familia, el apoyo emocional de la pareja. En ocasiones incluso el diagnóstico de cáncer se da en un paciente o en una paciente que está en etapa productiva, que implica también tal vez más allá del núcleo familiar un impacto en la sociedad, en las actividades económicas, porque puede ser un paciente o una paciente que sea el sustento de una familia. Entonces es un diagnóstico efectivamente fuerte que va más allá de solo una persona. Entonces, el manejo, por lo tanto, debe de ser multidisciplinario. No solo incluye el manejo médico, que vamos a ver más adelante, obviamente, sino el apoyo emocional, un apoyo psicológico y que va más allá de un tratamiento específicamente médico. Claro, son muchos factores porque además de este apoyo hacia el paciente, también el apoyo hacia los familiares. Finalmente tienen que estar informados si el paciente se encuentra en una situación en la que puede estar deprimido, se encuentra en cualquier sentido mal, pues ahí es donde influyen los familiares y quienes van a tener que apoyar también, ¿no? Entonces es un círculo que hay que complementar. Nos estabas hablando exactamente del tratamiento. Durante el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que se tiene que llevar a cabo? Y también posteriormente, porque como lo comentamos, no se trata nada más de durante la enfermedad, sino también después. ¿Cuál es el tratamiento que se lleva a cabo? Claro, afortunadamente en la actualidad existen ya múltiples tratamientos para diversos tipos de cáncer. La mayoría de estos tratamientos se engloban en los tratamientos quirúrgicos. Okay. Los tumores se pueden operar en algunas ocasiones.
la quimioterapia, que entran dentro de los tratamientos sistémicos, tratamientos dirigidos, que en la actualidad se conocen como inmunoterapia, tratamientos endocrinos como bloqueantes hormonales, sobre todo específicamente en el cáncer de mama, y radioterapia. Realmente existen múltiples tratamientos que podemos ofrecer a una paciente. Y algo muy importante que hay que aclarar es que cada paciente va a ser distinta. A pesar de que el cáncer se pueda originar en un mismo órgano, cada paciente va a ser distinta y cada paciente puede recibir un tratamiento únicamente o múltiples tratamientos, aunque tengan las mismas etapas de la enfermedad, dos pacientes de la misma edad, por ejemplo. Es decir, una paciente de 50 años a lo mejor tiene un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 1, pero a lo mejor va a requerir cirugía, radioterapia, quimioterapia, y otra paciente solo va a requerir cirugía. Va a ser muy compleja esa decisión y va a depender mucho de las características de la enfermedad. Claro que sí. ¿Y por qué también es igual de importante el que la paciente se esté checando una vez que ya es sobreviviente del cáncer? Sí, siempre es muy importante después de finalizar los tratamientos del cáncer que la paciente empiece sus chequeos de forma regular, porque siempre el periodo crítico de que pueda regresar la enfermedad van a ser los 2 primeros años. Después de esto el riesgo disminuye, pero para toda la vida siempre va a existir ese riesgo. Por eso en oncología es muy difícil hablar de curación. Hablamos de que la paciente está libre de cáncer, pero siempre puede existir ese riesgo de que regrese la enfermedad. Por eso, a partir de la finalización del tratamiento o de los tratamientos, es importante realizarse una serie de chequeos. Generalmente recomendamos que en los primeros 2 años se hagan chequeos cada 3 o 4 meses, los siguientes 3 años cada 6 meses y después de esos 5 años cada año. Pero no solo chequeos para descartar que haya regresado la enfermedad. Muchas veces el impacto de los tratamientos va más allá de cuestiones físicas, cuestiones emocionales, cuestiones psicológicas. Mucho tiene que ver también el impacto sobre la salud ginecológica. Los tratamientos en algunas ocasiones inducen una menopausia de forma precoz y entonces las pacientes van a tener estos síntomas exagerados comparados a que si una paciente lo hubiera tenido de forma natural. Dios mío, entonces sí, por eso hay que tener como mucho cuidado en los chequeos y además, ¿de qué manera los tenemos que hacer? O sea, ¿en qué tenemos que poner ahora como atención o cuidado? Si teníamos un cáncer de mama y nos estábamos haciendo nuestras autoexploraciones cada determinado tiempo, ahora tienen que ser más frecuentes. Si me hacía una mastografía una vez al año, ahora la tengo que hacer, no sé, tú me dirás cada cuánto tiempo, o el ultrasonido, o sea, tiene que ser todo como más exhaustivo y podría ser que a lo mejor por no tener ese cuidado puede ser que reaparezca y entonces si ya habíamos logrado ser sobrevivientes, ahora no. Generalmente los chequeos siguen de forma mensual, las pacientes tienen que revisarse de forma mensual y acudir a sus citas regulares, como lo he mencionado claramente que en los primeros 2 años cada 3-4 meses, pero siempre enfatizamos en los síntomas de alarma en la paciente. A lo mejor que tengan una tos crónica, que empiecen con pérdida de peso, que tengan dolores de cabeza de forma intermitente y prolongada, que no calman con analgésicos habituales o algunos síntomas que son exagerados y no pensaríamos en otra enfermedad sobreagregada a una sobreviviente de cáncer de mama. Siempre hay que enfatizar en estos síntomas porque lo primero que tenemos que descartar es que la enfermedad haya regresado. Muy bien. Doctor, ¿te parece si vamos a hacer una pausita y continuamos hablando del tema? Ustedes no se muevan de su lugar. Estamos en Vida Saludable, hablando de la salud ginecológica en pacientes sobrevivientes de cáncer. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y que también entren a nuestro canal de YouTube. No nos tardamos nada. Quédense donde están.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de la salud ginecológica en pacientes sobrevivientes de cáncer y contamos con la presencia del doctor Abisaí Montaño Martínez, quien es ginecólogo-oncólogo. Y estamos platicando también, antes de irnos al corte, de hay muchos cambios en una persona, en una mujer sobreviviente de cáncer. Y uno de estos cambios, pues también es su vida sexual. ¿De qué manera cambia o afecta el cáncer a una paciente, doctor? Eso es muy importante. El cáncer principal en la mujer va a ser el cáncer de mama. Y desafortunadamente, la edad de aparición del cáncer de mama puede coincidir con la edad de la menopausia natural. Pero aunado a esto, los efectos de los tratamientos como la quimioterapia, los bloqueantes hormonales, pueden aumentar o exacerbar los síntomas de la menopausia. Entonces las pacientes normalmente van a tener una calidad de vida mermada a pesar de que hayan sobrevivido a la enfermedad del cáncer. Entonces, hemos logrado que las pacientes sobrevivan más, es decir, se cura el cáncer de mama en la actualidad, pero ¿a costa de qué? Con una mala calidad de vida. Entonces, nuestra misión como médicos es voltear a ver esa calidad de vida, a ofrecer respuesta a esas necesidades de las pacientes, porque efectivamente, como mencionas, impacta en la salud sexual. Algunas incluso llegan a tener estas rupturas en las relaciones de pareja, que a lo mejor eran de larga duración, a costa de esto, ¿no? Como consecuencia de los tratamientos que hayan recibido las pacientes. Entonces, en la actualidad tenemos muchas alternativas para dar respuesta a esas necesidades de las pacientes. El hecho de que hayan sobrevivido a un cáncer no quiere decir que pues prácticamente estén sometidas a estas consecuencias de los efectos secundarios de los tratamientos. En la actualidad existen múltiples alternativas con las cuales podemos ayudar a aliviar estas necesidades de las pacientes. Existen alternativas completamente seguras. Y es muy importante explicarles a las pacientes que no se sientan avergonzadas de externar estas necesidades en sus consultas, en cada revisión que acudan con su ginecólogo, con su oncólogo, expresar estas necesidades porque existen alternativas de tratamiento, existen tratamientos para ofrecerles a las pacientes. Y depende de cada caso, ¿no? Estabas comentando el cáncer de mama, si hubo alguien que tuvo una mastectomía, entonces, pues obviamente al momento de su vida sexual se puede sentir pues apenada. Obviamente, si es difícil verte ante el espejo y reconocerte, imagínate ahora, pues que alguien más lo haga. Entonces, hay que ir como que dando pasos, me imagino que también con la ayuda del psicólogo, pero como bien lo dices, externarlo. Y si no, pues algunas otras alternativas, ¿no? Que podríamos decir que también pues ya la cirugía para reconstrucción y demás. Pero, ¿qué otros son los cambios que tenemos después de un cáncer y que nos puede afectar a nuestra vida sexual? Claro que sí. En primer lugar, los síntomas de menopausia son más exagerados. Okay. Hay un impacto en la salud ósea, hay mayor riesgo de fracturas en las pacientes sobrevivientes a cáncer de mama. Hay un impacto en la salud cardiovascular por el efecto de los agentes quimioterápicos o de los tratamientos sistémicos que puedan recibir las pacientes. Entonces, afortunadamente en la actualidad abordamos de forma multidisciplinaria a la paciente sobreviviente a cáncer de mama. Entonces hay que abordar todas estas situaciones que pueden impactar en su calidad de vida y que la paciente que haya sobrevivido al cáncer pues tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, lo mencionaste hace ratito, o sea, si también imagínate, lo aunas a la menopausia, todos los cambios que tienes. Entonces, esto de la resequedad vaginal y demás, pues es ahora sí que otra cosa que se tendría que atender y que se hace, me imagino, paralelamente, ¿no? Sí, exactamente. Todo esto se ve de forma integral en una consulta ginecológica y nuevamente insisto a que la paciente no se sienta avergonzada de externarlo porque son necesidades básicas, son necesidades que, si bien es cierto, no son peligrosas, impactan en la calidad de vida. No es, en la actualidad no es válido que una paciente tenga sequedad vaginal, que tenga disminución del deseo sexual y que se sienta apenada porque podemos dar tratamientos a estas necesidades.
Y también esto tendrá que depender de la edad, porque como bien dices, pues es muy relativa, pero para todo también, dependiendo de la etapa que están pasando, viviendo, pues se da este apoyo. Sí, exactamente, cada paciente es distinta. El manejo tanto durante el cáncer de mama o durante el tratamiento de un cáncer específico es multidisciplinario, es individualizado, y también en la paciente sobreviviente a cáncer, ¿no? Es individualizado. No todas van a tener las mismas necesidades, por lo tanto, cada paciente va a ser distinta y cada manejo va a ser distinto. Y pues a mí me gustaría mucho que tú nos comentaras o nos dijeras o le dijeras al público lo importante de la prevención siempre, ¿no? Para cualquier enfermedad. Antes de tener que pasar por todo este tipo de cosas, pues prevenir. Sí, es muy importante. Siempre hablamos de que prevenir sale mucho más barato que tratar una enfermedad. No necesariamente hablando de cáncer, cualquier tipo de enfermedad crónica, el tratamiento va a ser mucho más costoso que prevenirla. Por lo tanto, siempre insistimos en chequeos regulares, estudios de tamizaje, y las mujeres tienen al alcance programas de detección oportuna para los cánceres más frecuentes que pueden llegar a suceder, como es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Nos pueden salvar la vida. ¿Nos puedes proporcionar tus teléfonos, redes? ¿En dónde se puede comunicar la gente contigo, doctor? Claro que sí, me pueden encontrar en redes, en Facebook, Dr. Abisaí Montaño, Ginecología Oncológica, en Instagram, dr.abisaimontano.mx, en TikTok, dr.abisaimontano, y mi teléfono 55 8103 4492. Te agradecemos muchísimo tu presencia y toda la información. Y pues muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta en Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre, les deseo que tengan un estupendo día y muchas gracias por estar en Vida Saludable.